muere más gente en Colombia por accidentes de tránsito que por el conflicto armado. Así de crucial y sensible es este tema para la gente. Y la movilidad en nuestra ciudad se ha venido concibiendo al revés. Y digo al revés porque la pirámide de movilidad nos dice que debemos priorizar en primer lugar al peatón. En segundo lugar, otras formas de transporte no motorizado como la bicicleta. Luego el transporte público. Y por último, el uso del vehículo particular, motos, carros particulares. Y aquí lo que hemos visto en la ciudad es que la priorización se hace al contrario y que además no se conectan unas con otras. Y cuando hablamos de integración del transporte quiere decir que la persona pueda montarse en su bicicleta al salir de su casa, dejar su bicicleta en un parqueadero adentro de Megabús, montarse en Megabús, luego caminar unas pocas cuadras para llegar a su lugar de trabajo. Ojalá ese sea el resultado que tengamos después de estos 4 años de gobierno. Esto lo digo porque hay gente que se pregunta para qué serviría una Secretaría de la Movilidad o un Instituto de la Movilidad, y aquí habría que ver, y les pregunto qué han pensado que es mejor, un instituto, una secretaría, una agencia. Pero definitivamente aquí se han presentado cuestiones que tienen que ver con AMCO, con Megabús, con Tránsito, incluso con otras entidades. ¿Por qué? Porque en Pereira carecemos de un ente que coordine la movilidad, que coordine todos estos ejercicios de movilidad en donde se incluya la bicicleta, el peatón, el transporte público, en donde se incluya el carro particular y que todo eso se vea como un solo sistema de forma integrada. Así que mi primera pregunta sí es, ¿cómo va a ser esa transformación deseable que necesita la ciudad del Instituto de Tránsito en una agencia, instituto, Secretaría de Movilidad? ¿Y cómo se ha pensado integrar ahí una oficina de la bicicleta, una oficina del peatón y la integración del transporte, que sin duda debería ser la prioridad para el transporte en la ciudad? Segundo, con respecto a las zonas azules, a mí me gusta la iniciativa del alcalde de quitar zonas azules. Muchas de estas zonas azules son inadecuadas, zonas azules al lado y lado de la vía son absolutamente innecesarias y todas esas se deberían eliminar en cualquier parte de la ciudad, en los Alpes hay muchas, en Cuba también hay. Pero hay que tener en cuenta esto, ¿por qué funcionan las zonas azules? ¿Por qué han venido funcionando las zonas azules? Bueno, pues las zonas azules funcionan porque hay una persona ahí parada todo el día haciendo un trabajo. ¿Cómo vamos a hacer para que las zonas que van a dejar de ser zonas azules funcionen? Y aquí yo me atrevería a hacerles una recomendación que tiene que ver con cultura ciudadana para la movilidad, algo que también tenemos que colaborar todos los pereiranos y las pereiranas. Pero eso no pasa de la noche a la mañana. Mucha gente está diciendo, las zonas azules se quitan, qué bueno, voy a poder parquear ahí. Ese creo que no es el sentido de la iniciativa. ¿Cómo hacemos para que la gente se monte en esta iniciativa y diga, sí, yo voy a parquear mi carro en el parqueadero? Cultura ciudadana, por supuesto, necesitamos agentes de tránsito que nos ayuden a hacer esa tarea, comparendos, mano firme, pero la propuesta también tiene que ver con ese personal que sale de zonas azules, ¿por qué no pasarlo a hacer un trabajo de cultura ciudadana? Unos agentes viales, unos agentes gestores de la inteligencia vial en la ciudad, que nos ayuden a que iniciativas como la de las zonas azules funcionen. Iniciativas como la del bicicarril, que yo aplaudo y comparto, que hoy tengamos unos bicicarriles por la 7ª y por la 8ª, me parece que es un avance. ¿Cómo hacemos para que no se queden en unas rayitas pintadas
en las vías de la ciudad, porque tenemos muchas rayitas pintadas en la ciudad, muchas rayitas de pasos peatonales. Las cebras son decorativas, en la mayoría de los casos en Pereira. Rayitas, signos de prohibido parquear, son decorativos. ¿Cómo hacemos para que con estos nuevos bicicarriles no se nos quede en rayitas pintadas decorativas en la ciudad? Y creo yo que eso tiene que ver con un ejercicio muy fuerte y que tiene que ver con inversión por parte de Tránsito y de otras entidades de la alcaldía para cultura ciudadana para la movilidad. Si no le apuntamos al tema de cultura ciudadana para la movilidad, va a ser definitivamente insuficiente cualquier otra iniciativa que se tenga.